mundo. 8:38 el día en el mundo y arrancamos con el presidente Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos atacó un submarino narcotraficante, esto en el Caribe. El presidente Lucas, en estas declaraciones, aseguró que este submarino fue construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga. Y es que hasta el momento lo que habíamos visto era bombardeos y ataques a lanchas rápidas que iban por el Mar Caribe. Pero no se había conocido de ningún ataque contra submarinos cargados de droga. Ahora, el uso de submarinos es frecuente por parte de estos grupos transnacionales del narcotráfico que sacan la droga por diferentes partes. El Pacífico colombiano es una de ellas, y el Océano Pacífico, pero otra parte es ese Mar Caribe que está siendo en este momento controlado por un despliegue de buques y de más de 4.000 hombres de la Armada de Estados Unidos que están en esa lucha frontal que el gobierno de Estados Unidos le ha declarado no solo al narcotráfico, sino específicamente al régimen de Nicolás Maduro por señalarlo de ser parte y de pertenecer al cartel de los soles. Lo cierto, Silvia, es que este ataque que se reporta ayer jueves, que lo reporta en primicia la agencia de noticias Reuters, tenía como peculiaridad que había dejado sobrevivientes. Fue esto lo primero que reportó la agencia de noticias. Después varios medios estadounidenses como Fox News, como CNN también lo confirmaron. Y temprano esta mañana, nuevamente la agencia de noticias Reuters publicaba que efectivamente habían fallecido 2 personas en este ataque, pero que 2 personas habían sobrevivido, que habían quedado con vida después del ataque. Y es decir, que había 4 personas a bordo de este submarino. Había 4 personas a bordo del submarino, y lo que decía es que habían sido rescatados desde un helicóptero de este submarino y habían sido llevados a un buque de la Armada de los Estados Unidos. Esto pasa durante la mañana de este viernes, y cuando Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, como ya es costumbre, se recibe con el otro jefe de Estado, a los periodistas, se hacen preguntas, por supuesto, de Ucrania, de la guerra y demás, pero aprovecharon para hacerle preguntas de la realidad nacional en Estados Unidos y, por supuesto, de este despliegue en el Caribe. Y cuando le preguntan al presidente Trump, lo primero que le dicen es: ¿puede confirmar este ataque? Y es allí donde confirma que sí se llevó a cabo, que fue un submarino. Y cuando le dicen, bueno, quedaron personas que sobrevivieron, mira al secretario de Estado Marco Rubio y le dice, bueno, ¿qué pasa aquí? A lo que responde el secretario de Estado: estamos analizando la situación, en cuanto tengamos más información se las haremos conocer. Esto lo que significa, Lucas, ya vamos a oír al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmando lo del submarino, pero aunque todavía tampoco hay videos desclasificados sobre el ataque, que también nos hemos acostumbrado a lo largo de estas 8 semanas a que el secretario de Guerra de Estados Unidos o el propio presidente de ese país revelen estos videos desclasificados del momento en el que son atacadas estas lanchas y ataques que no habían dejado sobrevivientes hasta el momento. Seguramente estas 2 personas sobreviven porque iban en un submarino. Esa puede ser una de las razones, pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos todavía no confirma una información que ha sido dada a conocer por medios internacionales, por diferentes medios, que entre otras cosas siempre que dan una noticia sobre esos temas de las operaciones militares de la Armada de Estados Unidos en el Caribe son ciertas. Casi, pues no, de momento sí, han sido ciertas, y se les preguntó, ahí estaba el secretario de Estado Marco Rubio, quien también, Silvia, y eso es importante, tiene 2 roles en el gobierno de Donald Trump en este momento. Es, por supuesto, el secretario de Estado, pero también es el director del Consejo de Seguridad Nacional, que es clave, por supuesto, en todo este tipo de despliegues, y pudieron negarlo y decir no hubo sobrevivientes. No, la respuesta que entregaron es estamos revisando, estamos recabando toda la información, en cuanto la tengamos se las haremos llegar y esto será muy pronto. Hay una frase muy famosa: no niegan pero tampoco confirman. Sí, señora. Tal cual, esto fue lo que dijo en la Casa Blanca el presidente Trump. That was in a submarine, right? We attacked a submarine, and that was a drug carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs.
just so you understand. This was not an innocent group of people. I don't know too many people that have submarines. And that was an attack on a drug-carrying, loaded-up submarine. De lo que dice el presidente Trump allí, Lucas, es que fue un submarino, sí, que fue un submarino construido específicamente para transportar cantidades masivas, es la palabra que utiliza, de droga. Y finalmente dice, no se trataba de un grupo de personas inocentes, no conozco mucha gente que tenga un submarino. Es lo que decía el presidente estadounidense, Silvia, y también le preguntaron, como le digo, hablaron sobre varios temas, por supuesto por Venezuela y por el régimen de Nicolás Maduro. Le preguntaron aquí qué iba a pasar, cómo está toda esta situación, ya le han preguntado en varias ocasiones si eso lo que le iba se a decir, está buscando... se ha convertido en una pregunta reiterada de la prensa al presidente de los Estados Unidos, y a la portavoz de la Casa Blanca, a la portavoz Caroline Leavitt, al secretario de Estado Marco Rubio también le han preguntado. Las respuestas a veces del presidente Trump son más contundentes, otras veces no tanto. Esta semana, también en otra rueda de prensa, fue que respondiendo a una pregunta de un periodista, terminó diciendo, sí, autoricé despliegue de agentes de la CIA en Venezuela, estos son agentes encubiertos, y sí, vamos a pasar de un operativo o de una operación marítima a una operación terrestre. Pues hoy le volvieron a hacer la pregunta que ya se ha vuelto repetitiva en todas estas ruedas de prensa y viene a colación varios reportes de la prensa estadounidense, uno de ayer del Miami Herald, pero también uno de la semana pasada del New York Times, donde se habla de las supuestas negociaciones que se han intentado desde el régimen de Maduro para convencer a Estados Unidos de no llevar a cabo una intervención o algo de este tipo en el país. Decía ayer el Miami Herald que había sido Delcy Rodríguez junto a su hermano Jorge Rodríguez quienes habían entregado una especie de 2 propuestas para que Nicolás Maduro saliera del poder en Venezuela, se fuera exiliado a Qatar o a Turquía y ellos empezaron una especie de gobierno de transición. Pues lo que dijo hoy Donald Trump es que Nicolás Maduro le ha ofrecido de todo. He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Él me ha ofrecido de todo, tienes razón. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere meterse con los Estados Unidos. Fue la respuesta del mandatario estadounidense, Silvia, que como le digo, se alinea tanto con el reporte de ayer del Miami Herald como con un artículo de la semana pasada del New York Times que hablaba de la posibilidad y que habían ofrecido incluso desde el régimen de, por ejemplo, ofrecer contratos de petróleo prioritarios para Estados Unidos, distanciarse y cortar lazos comerciales con aliados indispensables como Irán, como Rusia y como China. Y hoy dice Donald Trump, Maduro me ha ofrecido de todo porque no quiere meterse con los Estados Unidos. Pues claro que no quiere meterse con Estados Unidos. Lucas, ayer hablábamos justamente de ese ofrecimiento que según el Miami Herald, usted estaba mencionando, hicieron los hermanos Rodríguez también para un gobierno de transición sin Maduro. Nada les ha funcionado. Absolutamente nada. Aunque ayer hablábamos con un coronel en retiro del ejército de los Estados Unidos y nos decía, mire, para que Estados Unidos entre o ataque Venezuela tendría que haber una provocación del régimen venezolano. Eso por ahora no se ha dado justamente porque lo que parece estar haciendo Nicolás Maduro con su canciller, con los cercanos a su régimen, es intentar disuadir y persuadir al gobierno de los Estados Unidos para evitar justamente eso, una confrontación. Todo esto a pesar de que hoy, ya en segundos les vamos a contar, porque el régimen de Nicolás Maduro vio que ordenó ya otro despliegue de milicias. Sí, sigue ordenando despliegues. Silvia, acuérdese usted que ha ordenado ejercicios militares en la isla de La Orchila, ha desplegado milicias en Caracas y en las grandes ciudades, ordenó también un refuerzo de seguridad allí en los estados que son fronterizos con Colombia. Y bueno, lo que pasa es que el tono también ha ido cambiando, porque acuérdese usted que al principio de este despliegue eso es puro humo, a eso no hay que pararle bolas, eso nada que ver, y ha ido cambiando el tono con el pasar de los días. Nicolás Maduro algún día citó a los medios de comunicación internacionales y dijo, esta es la peor amenaza que ha sufrido un país del continente en los últimos 100 años, hay 1.200 misiles que le están apuntando en este momento a Venezuela, y bueno, ha cambiado
la retórica y ha cambiado lo que se dice desde el régimen, porque, pues, por supuesto, también el gobierno estadounidense ha ido dando pasos hacia donde no está muy claro, pero sí ha dado pasos como, por ejemplo, notificarle al Congreso de que hay un conflicto activo y armado con los carteles de la droga. 8:49. El otro golpe duro